Bienvenidos a Agenda World TV, ¿cómo están? Cerramos una nueva semana con una noticia que poco a poco nos ha ido alertando. Si bien los virus que están dando vueltas, el COVID, influenza, siguen ahí, hay otra enfermedad que ha llamado la atención por su rápido ascenso, si bien todavía no, quizás no estamos en cifras preocupantes. Llama la atención la tendencia. Se trata de tuberculosis, una enfermedad que asumíamos que ya habíamos dejado totalmente en el pasado, pero hemos visto surgimiento de hartos casos, pero lo peor es que con desenlace fatal. Vamos a estar conversando de esto, la situación sanitaria, junto a Susan Bueno, investigadora del Instituto Milenio, académica también de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Susan? Bienvenida. Muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Muy bien. Así que muy interesada en conversar en estos temas de salud que son tan importantes para nuestra población. Bueno, partamos con este tema que es más nuevo, nuevo viejo, digamos, la tuberculosis. El año pasado, según informaba el Seremi de Salud, tuvimos 282 casos, lo que representa un alza importante respecto al año anterior. Lo peor de todo es el nivel de fallecidos que tiene esta enfermedad. ¿Qué es? ¿Por qué vuelve? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo lo vemos? Exacto, muy interesante. Yo creo que es importante también informar a la población que esta es una enfermedad muy antigua. De hecho, es una enfermedad que nos ha acompañado por siglos a la humanidad. Y justamente esta enfermedad es causada por una bacteria. Por lo tanto, el uso de antibióticos ha permitido controlar esta enfermedad. Y eso significa que no ha desaparecido como otras enfermedades, por ejemplo, que han logrado desaparecer con la vacunación, como la viruela. Esta enfermedad se ha controlado justamente. Y de hecho, año a año en nuestro país se producen nuevos casos. En general, se estaba en una tasa cercana a entre los 10 y los 12, 13 casos por cada 100.000 personas cada año. Eso significa que está permanentemente ocurriendo casos en nuestro país, pero en una tasa que no va en aumento, que se mantiene estable. Y para controlar esta enfermedad es muy importante primero hacer el diagnóstico y el seguimiento, porque a diferencia de otras enfermedades causadas por bacterias, que uno toma un antibiótico cuando se diagnostica y a la semana o a los 10 días uno ya se recupera, esta bacteria es bastante compleja, requiere un tratamiento con múltiples antibióticos al mismo tiempo y por un periodo de tiempo muy largo. Eso significa que la posibilidad de no seguimiento y no continuación del tratamiento es muy alta en la población. Entonces, para esto la autoridad sanitaria en nuestro país tiene un programa bien activo para identificar los casos y también para poder hacer un control y un seguimiento del tratamiento de esta patología. Y por supuesto es llamativo de que el año pasado se estén registrando un incremento del número de personas anualmente que están apareciendo con esta enfermedad y muy bien, como decía Bárbara, que estén reportándose más muertes de lo que normalmente se mantenía a través de los últimos 10 años. Cuando uno habla de tuberculosis, es que casi fuera peste negra, si lo digamos como algo ya, pero Exacto, absolutamente del pasado. ¿Por qué vuelve? ¿Qué cosas hay ahora que se están, insisto, no vamos a alertar a la población, pero hay un factor de exacto. preocupación? Exacto, y nuevamente informar que esta enfermedad se ha mantenido con nosotros. Lo que pasa es que se ha mantenido en un estado de incremento constante en el tiempo. No es que haya desaparecido, pero ya hay, no significa, por ejemplo, epidemias o brotes en donde hay muchas personas que están con la misma patología. Eh, Se cree, y obviamente esto tiene que tener un poco más de investigación epidemiológica, que justamente este incremento que estamos viendo es de alguna manera un efecto colateral de la pandemia de COVID-19. Justamente porque para mantener los casos bajos de esta enfermedad en el tiempo es necesario estar activamente haciendo una vigilancia, una identificación de los casos y, por supuesto, el seguimiento de los tratamientos de las personas enfermas y sus contactos. Claramente, la pandemia de COVID-19 tuvo un tremendo impacto a nivel de los sistemas de salud público porque esta pandemia prácticamente afectó a toda la población y requirió la destinación de todos nuestros recursos para poder controlarlo. Entonces, justamente en los periodos de pandemia, se piensa que el seguimiento y la trazabilidad de los casos de tuberculosis se debilitó justamente por rederivación de recursos para COVID-19, lo que ahora lo estamos viendo como un incremento de los casos. Y por supuesto, esto implica que tenemos que reforzar las capacidades sanitarias en nuestro país para ir identificando los casos y hacer un tratamiento adecuado a la persona enferma y a todo su grupo familiar.
Partiendo quizás desde lo más básico, ¿qué es la tuberculosis? ¿Cómo se contagia? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos saber que tenemos que acudir a un centro de atención? Exacto. Esta enfermedad es una causada por una bacteria que se transmite por gotitas de secreción, como otras enfermedades respiratorias. Y esta es una bacteria que tiene características bien particulares, son muy resistentes al medio ambiente porque tienen una composición que las hace resistir a la sequedad, digamos, a la falta de humedad, al calor, al medio ambiente. Entonces, y puede mantenerse en gotitas muy chiquititas de secreción respiratoria y por lo tanto se transmite a través de respirar o estar en contacto con alguna persona que está contagiada y que activamente está, digamos, transmitiendo la enfermedad. Cuando uno respira, digamos, las gotitas contaminadas con esta bacteria, se infectan el pulmón y la mayoría de las personas que se infectan con esta bacteria no desarrollan la enfermedad, se quedan de manera latente y un porcentaje muy importante de la población está infectada de manera latente, es decir, que tenemos la bacteria, pero no tenemos ningún síntoma. Esto es lo que es, digamos, la infección. Y un porcentaje pequeño desarrolla la enfermedad, es decir, los síntomas, que afectan principalmente al tracto respiratorio, pero también puede afectar otros órganos como los ganglios linfáticos, el tracto gastrointestinal y lo más común que es el daño o la afectación del tracto respiratorio implica tos, daño del tejido pulmonar, lo que implica secreción o desgarros normalmente muy purulenta, con mucha pus y sangre también. O sea, es una de las características que tienen digamos, el cuadro clínico de esta enfermedad, porque la bacteria básicamente daña el tejido pulmonar, sumado, por supuesto, a mucho malestar general, pérdida de peso, y normalmente se da cuando se produce algún problema en nuestra inmunidad. Y uno de los aspectos que afecta o que es una condición predisponente para que una enfermedad latente se convierta en una enfermedad activa es uso de drogas inmunosupresoras, por ejemplo, a personas que tengan que usar por cualquier otro motivo corticoides, por ejemplo, o algún tipo de inmunosupresión. También infección por VIH que sea no tratado y que reduzca las defensas de las personas o cualquier otra condición que afecte nuestra inmunidad, como enfermedades crónicas, por ejemplo, la diabetes. Por lo tanto, cualquier, digamos, condición que afecte la respuesta inmune del sujeto puede hacerlo susceptible a que desarrolle esta patología con las características clínicas que estaba indicando. Y es Y muy me, ima- me- persistente, además. y me imagino que son ellos mismos los más predispuestos a terminar falleciendo, en la medida que Por tienen las defensas supuesto. bajas y no pueden defenderse. Correcto, y sin un tratamiento adecuado, con un uso de antibióticos, con un esquema de tratamiento de antibióticos, digamos que apunte a eliminar al microorganismo, pero que se tiene que realizar por un periodo muy largo. Como dije anteriormente, un tratamiento de 6 meses. En realidad es bien difícil mantener digamos, un esquema de tratamiento por tanto tiempo, con varios antibióticos al mismo tiempo. Por lo tanto, sin un tratamiento adecuado o un tratamiento que se siga apropiadamente puede efectivamente permitir que la enfermedad siga avanzando y pueda terminar en la muerte. Sí, el riesgo de un tratamiento tan largo es que en general la gente cuando se empieza a sentir bien, bueno, tiende a dejar de lado el tratamiento y ya se da de alta, se auto da de alta, pero puede seguir contagiando a otras Exacto. personas. Y en este caso en particular, Bárbara, es muy preocupante justamente eso lo que usted dice, porque cuando ocurre esta situación en que uno toma antibióticos y no completa un tratamiento completo, es una condición para favorecer que la bacteria desarrolle resistencia a los antibióticos. Entonces, posteriormente, cuando vuelva la enfermedad y se usa el mismo antibiótico, posiblemente estas bacterias ya son resistentes. Y de hecho, a nivel mundial hay preocupación muy importante porque se han descrito cepas de esta bacteria que son resistentes a todos los antibióticos que existen en el planeta. Entonces, estas personas no hay alternativas de tratamiento y lo preocupante también que existe una vacuna contra esta enfermedad que se administra al nacimiento, pero su eficacia es muy baja y de muy corta duración. Y no se aplica a todos los países justamente por eso. Bueno, sí, es complejo. Ahora, ¿se puede hacer algo para prevenirla? ¿Hay vacuna? O ¿O sea, en qué se nuestro puede hacer al país respecto? ¿Un seguimiento?
Correcto. En nuestro país, primero que todo, somos uno de los países que mantenemos la vacunación con la vacuna BCG al nacimiento y que se aplica a todos los nacidos vivos en nuestro país con una muy alta cobertura y esto protege sobre todo a los niños pequeños susceptibles de las formas más severas de la tuberculosis. Para poder prevenir y poder controlar esta enfermedad en nuestro país es muy importante lo que mencionábamos de el seguimiento y la identificación de los casos, es decir, estar realizando exámenes clínicos a aquellas personas sospechosas de esta patología que comentaba que es una afectación del tracto respiratorio, con desgarros que son persistentes por mucho tiempo, con desgarros con sangre, por ejemplo, pérdida de peso, y por lo tanto el diagnóstico es clave acá para poder identificar en los casos, hacer el tratamiento a las personas que tienen la tuberculosis activa y también a la familia y a los contactos directos que viven con esta persona que esté desarrollando esta patología y hacer un seguimiento, por supuesto, de la adhesión al tratamiento para mantenernos en las tasas que nos estamos manteniendo y no veamos estos incrementos y que esto siga en crecida. Ahora, vámonos a otras enfermedades que están circulando, bueno, virus. Tenemos por un lado la influenza, el COVID que todavía sigue ahí, pese a que queremos olvidarlo, pero Exacto. sí sigue generando estragos, estamos ya acercándonos al periodo más crítico, procesos de vacunación en curso, ¿cómo ve que nos estamos preparando? Exacto, yo creo que ya nuestro país, por la estacionalidad que tiene, estamos muy atentos a que cuando empiezan los meses fríos coincide con el incremento de los virus respiratorios. Y en nuestro país también tenemos un sistema de seguimiento que es bien riguroso y que semana a semana va identificando los casos o la proporción de virus respiratorios que están causando enfermedad y los incrementos de los casos. Actualmente, efectivamente, se está observando un incremento de virus respiratorio. Los virus que increíblemente están siendo más frecuentes en nuestra población es el rinovirus, que se está diagnosticando principalmente en niños más pequeños, con un incipiente inicio del incremento de los casos de la influenza A, que es en general el principal virus respiratorio invernal que aparece y empieza a causar patología. Por lo tanto, en nuestro país yo creo que se tomó una decisión bien acertada en términos de adelantar la campaña de vacunación contra la influenza. Recordemos que normalmente esto partía a principios de abril, este año partió a principios de marzo, en donde aproximadamente ya cerca de 3 millones de personas del grupo de personas que es el objetivo ha recibido esta vacuna y eso es algo que permite mantener protegida a la población más susceptible, porque justamente en el hemisferio norte, el año pasado, en el invierno del hemisferio norte, se reportaron un incremento muy importante de la influenza con casos bastante severos. Por lo tanto, un llamado muy importante a que todas las personas que son elegibles para aplicarse esta vacuna lo hagan justamente para poder evitar que siga creciendo. Y Bueno, sí. COVID-19, por suerte, perdón, se mantiene todavía en uno de los virus que no es el más importante, pero como bien decía Bárbara, sigue manteniéndose, por lo tanto, la vacunación también sigue siendo la estrategia más apropiada para controlarlo. Bueno, de hecho, justamente hace unos días el exministro Mañalich nos decía que después de todo, el COVID se había vuelto una buena persona y que ahora que genera más muerte es la influenza, pero que no por eso tenemos que dejar de vacunarnos contra el COVID, sobre todo las personas de más riesgo. Y que se ha Exacto. dado un fenómeno, lo hemos visto en noticias también, que se da un fenómeno que hay gente que incluso se resiste o porque no hay, o porque no quiere ponerse tantas vacunas, que se llama, ¿no? Solo póngame la influenza, ignora el COVID. Exactamente. Y de hecho, justamente iba a mencionar esa situación de que actualmente en la campaña de vacunación se están aplicando para las personas que son elegibles y los grupos objetivos en una misma visita, digamos, las dos vacunas, en un brazo influenza, en otro brazo COVID-19. Y quizás es algo que nosotros como población adulta no estábamos acostumbrados a eso y quizás genera un poco de resquemor, pero obviamente todos conocemos los efectos que tienen las vacunas cuando por primera vez, o sea, cuando nos las aplicamos, que tenemos dolor en el brazo, en este caso van a ser ambos brazos, ¿verdad? Malestar general, un poco de fiebre, pero que se resuelven a los días siguientes. Si uno compara el efecto que tiene una infección con influenza A, o con el coronavirus cuando no estamos vacunados recientemente, la verdad es que las fiebres son muchos más días, el malestar es mucho más general y claramente los síntomas de la enfermedad propiamente tal, yo diría que son 10 a 100 veces mucho más fuertes de lo que es una vacunación. Entonces, la vacunación nos protege contra
justamente las enfermedades más severas y en los casos de las personas que son más susceptibles de enfermedad grave y muerte. Normalmente hay muchas vacunas que se aplican al mismo tiempo. Las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones en niños pequeños se combinan y esto no tiene, digamos, es algo que se ha aplicado durante muchas décadas es un procedimiento médico que es seguro y que nos permite protegernos de patologías que son mucho más severas si es que estamos sin vacunación. Desde el punto de vista de la investigación de los científicos, de la academia, ¿qué le parece que se ponga en duda o se ponga sobre la mesa la necesidad de evaluar el programa de las vacunas? Insisto, desde el punto de la política, porque obviamente esto es un debate que siempre se da en la academia, los científicos están siempre modificando, investigando, tratando de agregar, restar, pero que políticamente se hable de vacunas en un tema político de elecciones, ¿qué tan complejo no le parece a usted que eso ocurra? Yo creo que es importante que efectivamente toda la información en términos de las decisiones de políticas públicas, en términos de salud en nuestro país, sean respaldadas con evidencia y que permanentemente se esté entregando desde el punto de vista científico, clínico y epidemiológico la evidencia que va generándose o que existe en torno a el costo-beneficio y de medidas como por ejemplo la vacunación o el uso de mascarillas o el uso de algunos otros tipos de herramientas como por ejemplo en el caso del virus sincicial, el nirsevimab, que es este anticuerpo que se está aplicando a niños recién nacidos para prevenir la infección severa causada por el virus sincicial. Yo creo que nuestro país tiene, como estábamos hablando anteriormente, tenemos un sistema de detección, de trazabilidad y también de registro de la carga de enfermedad que se produce por la aplicación o por la exposición a estos virus respiratorios y el impacto que tienen la introducción de medidas como, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, que es el primer país en Latinoamérica que lo hace contra el virus sincicial, o de vacunas, y estos datos tienen que ser transmitidos de manera muy, digamos, transparentes y también muy claros a la población que efectivamente el impacto que tienen en nuestro país la aplicación de vacunas en el programa de vacunación infantil y también las vacunas que son para los adultos, como es el caso de COVID, el caso de influenza, tiene un impacto muy positivo, al punto de que actualmente en nuestro país no hay casos de sarampión, cuando en otros países que se ha debilitado digamos, la vacunación contra el sarampión, están apareciendo brotes importantes con muertes asociadas. Entonces yo creo que es importante discutir y estar comunicando la información científica y los datos para que la población pueda sopesar de manera informada digamos, las opiniones y también, por supuesto, el efecto que han tenido estas intervenciones de salud pública en nuestro país. Pero finalmente, las vacunas no son la única, si bien es seguramente la mejor forma de prevenir o estar mejor preparados para enfrentar estos virus y enfermedades. El uso de mascarilla, un tema que también cada cierto tiempo se pone sobre la mesa. ¿Qué le parece el debate que se ha generado en eso? ¿Necesario? ¿No? ¿Un exceso? O sea, yo considero, dentro del punto de vista científico y la información que existe, y también lo que epidemiológicamente se va observando, es que la mascarilla es una medida de partida que es mucho más barata, primero que todo, es fácil, no tiene mayores efectos adversos, salvo de que uno se vea con una mascarilla en un ambiente público, ¿verdad? Que posiblemente puede que a algunas personas les cause alguna curiosidad de que alguna persona por qué razón está con la mascarilla, pero que es bastante efectiva, primero, para evitar que una persona que esté desarrollando una enfermedad o esté transmitiendo un virus respiratorio lo transmita a otras personas y de esa manera puede proteger a la comunidad. Por otra parte, la persona puede protegerse, sobre todo cuando hay condiciones que obviamente van a facilitar la transmisión de un virus respiratorio, como por ejemplo un ambiente cerrado, el transporte público, cuando hay una cantidad muy importante de gente en el metro, en los centros de salud, donde obviamente van a haber muchas más personas que están afectadas por una infección respiratoria. Por lo tanto, es una medida que es muy eficiente, como decía anteriormente, es fácil y yo creo que es un aspecto quizás que tenemos que abordar y que tenemos que quizás enfrentar un poquito más cultural de el uso de la mascarilla, de qué significa, de que
que si yo me pongo la mascarilla estoy declarando que estoy enfermo o que estoy transmitiendo algún virus. O sea, yo creo que tenemos que normalizarlo un poco más, que en periodos en donde sabemos que hay una mayor circulación de virus respiratorios, lo más normal del mundo, que en condiciones de alta cantidad de personas en el metro, en el transporte público, en un centro de salud, usemos mascarilla porque nos va a proteger. Muchísimas gracias, Susan, como siempre, súper interesante conversación y nos quedamos preparados, sobre todo hay que vacunarse para la temporada compleja que viene, pues. Muchas gracias. Por supuesto, por supuesto. Considerando lo que ha pasado en el hemisferio norte, que los brotes fueron muy importantes y generaron harto impacto, sabemos esa información, así que preparémonos. Claro, es un predictor de lo que se viene para acá también. Muchísimas gracias, Susan, Exacto. nuevamente. Los dejamos todos Hasta invitados luego. con nosotros aquí en emol.com.